Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Finalmente se ha constituido el Congreso, se ha elegido presidenta. Hoy es un día que mucha gente lo estamos recibiendo por mensajes directos, está muy enfadada con lo que ha sucedido y mucha gente está cansada, digamos, de la clase política. Hoy ha sido de esos días que no sabemos si definirlo como de tacticismo y ridículo o de ridículo luego tacticismo, porque han pasado tantas cosas que se hace difícil explicar incluso desde la lógica o la coherencia, porque al final todo se ha convertido en un galimatías que muchos no entendían y que ha concluido con esa reunión de última hora en el PP, donde incluso están planteando hacer un congreso para ensalzar a Alberto Núñez Feijóo como gran líder. Hombre, viendo su capacidad negociadora, su incapacidad de gestión de la campaña, lo lógico, si este país quiere ponerse un poco en serio, sería que este señor cogiera las maletas y se hubiera ido a Galicia ya la noche electoral y no hacer perder el tiempo a todos los españoles. Hoy, enésimo ridículo de Feijóo, en un día donde si a alguien hay que subir a los altares, obviamente estamos hablando hipotéticamente, sería a la capacidad de Sánchez de conseguir sobrevivir en cualquier situación, y todo eso lo vamos a explicar hoy. El tacticismo está claro que no vale para algunos, porque para tener y usar las tácticas hay que ser meridianamente inteligente, y cuando a algunos parece, y nos referimos obviamente al PP, que lo único que están deseando es permanecer en el cargo, lo lógico, lo normal, o que escucharan la calle, sería que se fueran a casa. Lo de ella ha sido el enésimo ridículo de Feijóo, que llegó como salvador y parece que lo único que tiene ahora salvado es la entrepierna de la velocidad de pánico que ha generado hoy. Esa es la realidad que no vamos a huir en este programa de explicar. Ya saben que aquí un día nos dirán que somos anti-Vox, otro día nos dirán que somos anti-PP, otro día que somos antisocialistas, otro día que somos anti lo que sea. La realidad es que esto, como explicaban hoy, es como un juego de esos de ordenador que van pasando pantallas y alguno se cree que por hacer bien la primera ya tiene solucionado el juego, y no. Y esto también es como, ¿saben? Aquellos momentos difíciles donde, ejemplo, en los concursos de acreedores, lo hemos explicado alguna vez, que cuando llegan delante del juez ya están tan muertos que no hay solución. Y el problema del PP no viene de la votación de hoy. El problema del PP viene de la horrorosa campaña electoral y del fracaso que tuvieron y donde no cesaron a nadie tras ese horror. Y hablamos y pensamos en el señor de las notas, el señor Bendodo, que debería estar preocupado en empezar a buscar un trabajo, el señor Tellado, o el señor Borja, el de los saltitos en la playa de verano azul, que deberían estar avergonzados de estar donde está. Y obviamente el responsable máximo de todo eso, el señor Feijóo, que ha demostrado una incapacidad manifiesta de poder hacer nada. Y vamos a empezar hablando de lo que ha sucedido. La elección de Armengol, como saben, a primera hora, Junts ha decidido votar a favor. Había un movimiento que pedía evidencias al señor Puigdemont y se ha convertido en esa carta que ha transmitido el ministro de Asuntos Exteriores a la Unión Europea solicitando la apertura del catalán como idioma cooficial en la Unión Europea. Para nosotros, vamos a ser sinceros, no parece que eso sea un acuerdo de máximos tampoco, pero han recordado, como hemos recordado aquí, y recuerden el programa de hace 3 o 4 días, que la elección de la mesa no significaba nada. No significaba nada, como algunos están queriendo ahora explicar que significa todo, pero ojo, ha significado un golpe porque lo que nadie contaba es con ese movimiento, diremos de última hora, que ha sucedido. Vamos a enlazar todos los temas seguidos, como verán hoy, donde Vox ha votado a su propio candidato porque ha sido ninguneado en la mesa del Congreso. Según parece, había un acuerdo tácito de que iban a apoyarlos, y cuando esta mañana les han comunicado que no, la reacción infantil también de Vox ha sido infantil pero lógica, lo vamos a decir. Saben que muchas veces criticamos las posturas de Vox, pero entendemos que lo que no puede hacer el PP tampoco es jugar al tacticismo, porque lo que hacía el PP con esa maniobra era jugar a
Oye, si vamos a elecciones, que no aparezcamos vinculados a Vox. El enésimo error que sucedió en la campaña y que siguen insistiendo en tener. Parece que Vox trata, y lo decimos con todo el respeto, perdón, el PP trata a Vox, y decimos con todo el respeto, como una puta barata. Vamos a decirlo así para que se entienda rápidamente. Es decir, cuando tengo ganas de follar, en las comunidades, en ayuntamientos, la llamo y se me abre de piernas. Y cuando no la necesito, me voy con mi mujer. Lamentable, pero es como está actuando el PP de Feijóo. Y hombre, y algunos creemos que al tercer partido en estos momentos no se le puede tratar como una puta y entendemos la reacción de Vox como lógica y natural. No entendemos luego que Feijóo se monte en cólera, como ha hecho en la ejecutiva, bueno, en esa reunión que han mantenido hoy, diciendo que nadie la había informado. Pero señor Feijóo, perdón, ¿usted es muy tonto o es rematadamente tonto? Si usted niega lo que tenía medio apalabrado por un tema de tacticismo, que es que no me vean asociado con Vox, pues puede llegar al ridículo, que es a lo que ha llegado. Y recuerden aquella frase de Tarradellas, en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y lo de hoy de Feijóo ha sido literalmente ridículo y espantoso. Y no se entiende, y vamos a decirlo con claridad, que un partido como el PP, que tuvo la capacidad de cesar a un incompetente, a un buen amigo de Sánchez como Casado, ahora esté atenazado. No sabemos si por la estructura de Feijóo, que parece nimia, o por qué motivo al hilo perdedor de Feijóo. Porque imaginen, que puede pasar la situación. Saben que en este programa decíamos anoche que esto es un momento donde el tacticismo y sobre todo donde las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y en eso no nos vamos a mover de ahí. Porque, como ha recordado Esquerra, como ha recordado Junts, como ha recordado el PNV, no está atado todavía la presidencia de Sánchez. Y por cierto, en el PSOE lo tienen claro. Pero imagínense que no se acaba de atar. ¿Ustedes se creen con qué cara puede ir Feijóo a unas elecciones? ¿Ustedes creen que Feijóo puede ser un candidato a las elecciones? Nosotros volvemos al principio del primer programa que hicimos tras las elecciones, donde decíamos que el PSOE no hará un gran esfuerzo por gobernar. Porque con el ridículo que está haciendo Feijóo, quizás hasta le interese que haya segundas elecciones. Y si piden máximos los de Junts, jugarán aquello de no, nosotros no podemos aceptarlo y Europa no lo ve. ¿Cómo puñetas vamos a pactar con un partido que está siendo investigado en la Unión Europea por sus vínculos con la Rusia de Putin? Y no es algo que digamos nosotros. Está publicado y está siendo investigado en la Unión Europea. ¿Qué elemento facial puede llevar un gobierno de España con esos pactos? ¿Qué elemento puede tener un gobierno de España con un partido como el de Junts? Que por cierto, y es una de las cosas que nosotros comentamos ayer, no se entiende desde la lógica de Junts, desde el votante, obviamente, estamos hablando, no las clases dirigentes, lo cual aleja nuevamente a las clases dirigentes del votante, lo que ha sucedido hoy. Y desde la ANC, quien conozco un poco Cataluña, han criticado tanto a Junts como a Esquerra. Creemos que debe ser de las primeras veces que lo hacen. Eso sí, no se preocupen que en Cataluña ya saben que funciona l'omertà. Es aquello de que los medios prostituidos no dejan hablar a aquellos que critican. Luego se quejarán si en las elecciones pues Esquerra pierde la mitad de diputados por apoyar al PSOE o si Junts tras esto se llena de gente que les llama traidores o butiflés, que es lo que está sucediendo las últimas horas, porque nadie está cómodo en esta situación. Bueno, parece que la única que está cómoda es Armengol, porque tiene el chollo de su vida. Por cierto, se ha inventado dejar hablar idiomas sin estar en el reglamento. En fin, cada uno se inventa las normas cuando le interesa. Pero la realidad es que ni Esquerra ni Junts, sus votantes, están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y ese momento también es un momento interesante para analizar. Porque fíjense, se están juntando los deseos de unos pocos para doblegar a muchos. Y cuando hablamos de unos pocos, hablamos obviamente de la clase política
y obviamente también de la incompetencia de cierta clase política, nos referimos obviamente en este caso al Partido Popular y obviamente también a Vox, porque aquí todo el mundo debe recibir una buena lección de lo que ha pasado. Es obvio que el movimiento táctico que ha hecho el PP de que si vamos a otras elecciones vamos a dejar a Vox fuera para que no parezcamos vinculados es simple y llanamente estúpido. Es obvio que el fracaso de Vox en las elecciones ha propiciado, en cierta manera, que no haya opciones de gobierno. Y lo que no es lógico es que ni uno ni otro hagan autocrítica. Hoy se han pasado la pelota unos a otros, uno diciendo que voy a llamar a Feijóo para que me explique por qué no nos ha votado en la mesa, otro diciendo que no sabía nada de que no nos iban a votar. ¿Pero en qué mundo vivimos? Todos estos en una empresa privada estarían en la puta calle. Todos estarían en la puta calle. Y mientras Sánchez, frotándose las manos, porque debe pensar Sánchez, hombre, tenía Casado, salvar al soldado Casado, si se acuerdan, que era como un buen amigo, pero es que tengo a Feijóo, que es más tonto que un palo para atrás. Lo humillo constantemente y lo único que le hace es decir que la culpa es de Vox. ¿Existe la autoestima en el PP de Feijóo? ¿Existe la autoestima en ciertos partidos de este país? Porque parece que estamos delante de un grupo de ofendiditos que se enfadan entre ellos como criaturas y que son incapaces de ilusionar a nadie. Hoy hemos recibido, y hablamos de decenas de mensajes de gente que nos dice, y nos lo vamos a creer, que había votado a PP, que ha quedado totalmente desilusionado y no va a votar a otros. Literalmente dice, no volveré a votar mientras Feijóo sea el candidato. Y eso, que alguno dirá, no, son 4, 5, 6, 15, 20, 50, 100. Pero es que la realidad palpable, hemos lanzado también una encuesta nosotros, de esas que tienen el valor que tienen, lleva 2.000 o 3.000 respuestas, y el 90% dicen que debería dimitir o irse a casa Feijóo. Y parece que los únicos que no lo ven son su guardia de corps en el partido. Sus Bendodo, como hemos dicho, sus Borjita, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, insistimos, esto no viene de hoy, esto viene de las elecciones y de la fracasada campaña electoral. Recuerden, el verano azul de la playa, el dar ministerios antes de ganar las elecciones, las risas que se han dado hoy en el PSOE, son consecuencia de la prepotencia que tiene el PP de Feijóo en sus actuaciones. Dijimos e insistimos, Galicia no es como España, y Feijóo ha creído que podía trabajar con la estructura territorial y feudal que tiene en Galicia en el resto de España sin tenerla. Y se ha encontrado de bruces con la realidad. Y la realidad es que Feijóo ha fracasado rotundamente, porque hoy le ha rendido pleitesía a Coalición Canaria, pero se ha quedado lejos, y obviamente lejos, mañana tiene la reunión Armengol con el rey, se ha quedado lejos en este momento de cualquier propuesta, sobre todo luego de la frase de hoy de Santiago Abascal, que no garantizan ya el apoyo a Feijóo, de poder presentarse a candidato a la presidencia. Pues claro, imagínense que no va a ver al rey, como ya hemos comentado, ni Junts, ni Esquerra, todos estos. Pero va Yolanda Díaz, que está se apunta a un bombardeo. Pues solo que Vox diga que no tiene claro a quién votar, el rey tendrá la obligación de proponer de candidato a Sánchez. Que luego Sánchez consiga o no consiga superar el escenario de hoy. Algunos lo dan por hecho, nosotros insistimos, no lo damos por hecho. Como dice Esquerra, como dice Junts, como dicen otros, las presiones van a ser múltiples. Y el PP se dedica a decir que van a tener una fuerte oposición. De verdad, Feijóo, nos sabe mal, porque nos sabe mal, pero cuando uno no está, lo mejor es que se vaya. Cuando uno es incapaz
de liderar ni una negociación, ni una campaña, de buscarse unos asesores malos, no, malísimos, de perder un España-Malta 0-7, lo mejor, Feijóo, es irse a casa. Porque, ¿qué va? ¿Liderar la oposición? ¿Qué pretende? ¿Ser presidente con 89 años? Deje paso ya a la gente, que por cierto ha hablado nada hoy. Deje paso al cambio en el PP. Deje ya la política. Retírese, porque va de humillación tras humillación. Y obviamente, ganadores, ojo, según lo que hemos visto en el Congreso, podríamos decir obviamente los partidos independentistas, como ha titulado algún medio internacional, Puigdemont se ha convertido en el rey de España. Y sorprende, no porque Puigdemont, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que parece más lícito, a algunos nos parece, pactar con Puigdemont que pactar con Bildu. Más que nada que Puigdemont, hasta lo que sabemos, no ha matado a nadie. Los de Bildu, sus amigos, sí que han matado a los señores del propio gobierno, a los del partido del gobierno, con lo cual nos parece un poco bastante más escandaloso. Pero en todo caso, recordemos que Junts está bajo investigación de la Unión Europea porque se ha financiado todo el proceso independentista, se financió, obviamente, o no tan obviamente, para algunos es obviamente, con dinero proveniente de Moscú, del Kremlin, de Putin, para dividir Europa. Con lo cual usted se puede imaginar qué gracia le puede hacer a cualquier eurodiputado europeo, aunque aquello sea un chiringuito, qué gracia le puede hacer a Europa que aquellos que quieren dividir Europa entren en el gobierno que ostenta la presidencia actual de Europa. Es que es bastante alucinante. Ya no es el hecho que entren partidos comunistas, que es casi voy a decir una cosa increíble también en la Europa actual, sino que además entren aquellos que huyen de la justicia, que estaban siendo patrocinados por el Kremlin para deshacer Europa en 3.000 pedazos. Hombre, pues en Europa, ¿qué quieren que les diga? Tampoco entusiasma mucho la idea. Las peticiones de Junts, hemos dicho lo del idioma, lo de la amnistía, aunque lo están un poco tapando, hay que sacar una salida personal, señor Puigdemont. Lo de investigar, hoy se cumplen 6 años, lo del atentado de las Ramblas, hoy se han cumplido 6 años de los atentados de la Rambla, intentar incriminar al CNI, en fin, saben que este es uno de los temas que nosotros más podríamos hablar, en fin, nosotros pensamos que se investigue. Ya verán qué divertido va a ser lo de Alcaná, si se investiga todo. Y nos sorprende, vamos a decirlo con sinceridad, que Puigdemont no sepa la historia, porque al final te confirma que cada vez hay más líderes en política con un total desconocimiento de lo que pasa a su alrededor. Quizá Puigdemont debería haber llamado en su momento al señor Trapero y preguntarle exactamente qué cojones había pasado en Alcaná antes de meter estas historias que si quisiera el CNI las ventila en 2 minutos. Y aquí insistimos en lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Ni todos son estanco, ni todos se rigen por autoridad política. Obviamente hay dirigentes que sí, pero sacar un expediente, sacar un documento, ¿qué quieren que les diga? Un vídeo. Tampoco es tan complicado en el siglo XXI. Y si uno quiere tirar de basura, cuando, aunque alguno jamás lo entenderá, los que más se han preocupado de que las cosas no fueran a más fueron precisamente, entre otros, vamos a poner ahí el entre otros, el Centro Nacional de Inteligencia, es cuanto menos lamentable. Que el presidente Sánchez juegue a eso, bueno, tampoco nos va a sorprender. El presidente Sánchez ya sabemos a lo que juega desde hace muchos años. Y consideran en el PSOE en boca abierta de que esto garantiza la presidencia del gobierno y le recuerdan desde todos los partidos, y aquí hablamos de Junts, Esquerra, PNV, incluso Podemos, que esto no está nada garantizado. Y esto es un juego de locos,
Porque fíjense, si reconstruyera los puentes, que parece imposible con todo lo que se ha hablado esta tarde entre el PP y Vox, aún podría tener opciones el señor Feijóo. Pero visto lo visto, oyendo sus manifestaciones y las de todos, lo normal, lo lógico, lo coherente sería que Feijóo diera un paso atrás y a ver qué sucede con ese pacto para la presidencia. Porque hay dos momentos que hay que tener claros. Uno, si ese paso atrás se efectúa ahora, seguramente correrían para llegar a un acuerdo y poner a Sánchez de presidente y 4 años la oposición del Partido Popular, porque nadie es tonto en este país. Los políticos serán lo que sean, pero se imaginarán que tontos no son y saben que si hay un candidato en el PP que genere ilusión, cosa que no hace Feijóo, puede llevarse por delante las elecciones de una forma sencilla. Obviamente, por si alguien lo está dudando, estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso. Esa es la realidad si saltara ahora Feijóo. Y al menos lo que algunos están diciendo en el PP, que Feijóo tenga la decencia de no irse como las ratas, aunque muchos lo desean, y que aguante ese intento de Sánchez y que recen, vamos a decirlo así, para que alguno de los partidos que le ha jurado fidelidad hoy a la presidencia del Congreso, pues en último momento salte en contra. Porque está claro que Vox no parece tener ganas de apoyar a Feijóo, pero está claro que Vox y el PP y Coalición Canaria van a votar en contra de Sánchez. Y eso vuelve a ser 172. Con lo cual, solo que se abstenga Junts, que a día de hoy vamos a ver esos movimientos contra los acuerdos, cómo se mueven, solo que salte Esquerra porque se atraviesen, que salte, Bildu no va a saltar obviamente, que salte algún otro partido, hasta los 5 diputados de Podemos, por rabiar, podrían poner una situación de nuevas elecciones y ahí sí que decidir el señor Feijóo que debería irse. Y esto saben que lo hemos explicado desde hace semanas, que el momento de irse de Feijóo no es hoy. O era el día de las elecciones o debe ser el día que se convoquen las elecciones nuevas. Todo lo contrario sería el enésimo error y el enésimo ridículo de un candidato que nunca ha tenido en cuenta dónde se presentaba, que nunca ha entendido el país, que nunca se ha sabido rodear de profesionales y que simplemente se ha rodeado de gente que le hacía la pelota y que él consideraba que eso era suficiente para llegar al gobierno. El tacticismo que hemos visto hoy no vale en el siglo XXI, porque al final lo que la gente quiere son respuestas. Lo que el votante quiere, y lo hemos dicho muchas veces, es ilusionarse, y lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de este país, y lo dijimos en su momento, no es a Feijóo, es que no esté Sánchez. Y si tú no entiendes nada de eso, que parece que Feijóo no lo ha entendido, tienes un grave problema, no solo para ganar unas elecciones, sino incluso para presentar una candidatura a la presidencia del Congreso. Y no hay que obviar, obviamente, que nosotros hablamos mucho de Bendodo, que saben que toma notas, pero había que empezar a hablar de Cuca Gamarra y de todos esos alátares que tiene alrededor suyo Feijóo. Recordemos Cuca, que apoyaba a Casado hasta que le pegó un cuchillo por la espalda. De todos esos personajes nefastos, esos personajes que usan la política para vivir, que son incapaces no solo de generar ilusión, sino de negociar un mísero acuerdo con nadie. Y en eso, con todos los pros, todas las contras y todo lo que quieran, le ha dado una lección Sánchez y su equipo a Feijóo y su equipo. Ya dijimos hace tiempo, si se acuerdan, que los asesores del PSOE, de Sánchez, le daban 100 vueltas a los asesores del PP, porque mientras que en el PSOE hay mucho asesor, y aquí alguno se va a sorprender, que no vota al PSOE, porque son profesionales,
En el PP los asesores son de partido y son gente que pone por delante su sentimiento a su profesionalidad. Y ese detalle, que puede parecer nimio, es lo que hemos explicado en alguna ocasión. Que si tienes un gran conflicto, a nosotros que nos ha tocado gestionar más de uno, y tienes algún vínculo sentimental, del que sea, familiar, amistad, lo que sea, con el problema, no sabes gestionar el problema. Te dejas guiar por los sentimientos, por la moral, si quieren. Si eres profesional, gestionas bien. Y ese matiz es muy importante y es el que hace que en situaciones como la de hoy el ridículo se lo haya llevado Feijóo y Sánchez aparezca como un líder, no diremos mundial porque obviamente fuera de aquí se están riendo de la situación, como un líder de cara a sus medios. Y volverá la fuerte campaña de los medios que se sienten ahora apoyados por este movimiento en el Congreso, que algunos creen que es un apoyo a Sánchez. No, no, nadie se equivoque. A Sánchez le han votado lo que les han votado. Que nadie se lleve equívocos. Los otros partidos se han sumado a Sánchez. Ya veremos qué opinan sus votantes de esa suma a Sánchez. Porque el independentismo ha hablado hoy, cierto independentismo, pero en muchas zonas, obviamente, fuera obviamente el ejemplo de Sumar, pero incluso en Podemos no están por la labor de apoyar a Sánchez, más que nada en este caso, porque consideran que es apoyar a Yolanda Díaz. Y todo este mejunje, recordemos, está a 3 diputados de quedarse sin presidencia. Lo han recordado, nosotros lo dijimos el otro día, la presidencia no era lo importante, la presidencia podía ser una táctica nueva de intentar conseguir mejores resultados, bien dejándosela al PP, bien haciendo la suya. Y esa es la realidad que podemos observar a día de hoy. ¿Qué pasos habrá que ver? Pues mañana reunión de Armengol con el rey, suponemos la próxima semana reuniones con los partidos y en principio, salvo que haya un cambio de última hora, teniendo en cuenta que Junts probablemente no vaya a ver el rey solo tiene que hacer quinielas. Oiga, me ha venido el señor de PP, me dice que tiene sus 139, me ha venido el señor de Coalición Canaria, me dice que tiene su 1, me ha venido el señor de Vox, me dice que tiene los suyos, perdón, 138 más 139 más 33. Yo tengo aquí un señor que se llama Feijóo, que se propone de presidente, que tiene 172. Y tengo un señor que me dice el señor del PNV, el señor de Sumar, del Bloque, si van, etcétera. Ya veremos si van todos esos. Pero como Junts dice que no irá, pues tiene 171. Obviamente deberá proponer a Feijóo, que puede ser ridículo, porque aquí el tacticismo ya es cachondeo, que Vox sea capaz de decirle al rey que ellos van a apoyar a Feijóo y que luego no lo voten para dejarlo en ese enésimo ridículo que hoy parece que sigue sin asumir el señor Feijóo. Irse hoy, dejarlo hoy, algunos entendemos que sería otro error, conociendo al personaje o empezando a conocerlo, le importa un huevo todo. Se cree que sabe más que nadie y tiene el error que hemos notado los últimos años de Sánchez de no pisar la calle, parece que también lo tiene fijo en la cabeza. No sabemos si es que cuando llegas a altos cargos pues te despistas un poco de la vida y no escuchas a nadie más que a los tuyos, pero la realidad es que Feijóo hoy por hoy está quemado en política, está muerto en política y no podemos esperar mucho más de él. Como esta política española se está volviendo loca, vaya usted a saber qué pasa. Aquí ya saben que al final no hacemos apuestas porque al final la realidad sigue siendo la analítica de ayer, 172 a 171 más Junts. Y de cara a la presentación delante del rey, si Junts no va, pues 172 a 171. Esos son los datos actuales. Y nadie se equivoque.
Nadie pacta con nadie si no pide máximos. Y si alguien cree que los máximos de Junts es que se hable catalán en Europa, es que no los conoce nada. La ridiculez de Gamarra decir que pongan luz y taquígrafo lo que han pedido, que nos pongan también ellos a que le habían ofrecido al PNV. Porque puestos a explicar historias, Cuca, podemos explicar lo que le habíais ofrecido al PNV. O eso no interesa. Porque esto al final, decíamos anoche, ¿se acuerdan? Es un juego de mentiras, donde nadie se fía de nadie. Y donde incluso han tenido que enviar una carta a primera hora para que Puigdemont diera luz verde al tema. E insistimos, Puigdemont no es la fuerza de Junts, pero el PSOE le ha otorgado esa fuerza y Puigdemont se la ha cogido y la ha asumido. Vamos a ver cómo transcurren estos días. Creemos que es bueno toda esa gente que está nerviosa, que ve que la situación parece que se complica, pues realmente, y sabemos que es una frase que a alguno le va a sorprender, nada ha cambiado, excepto para Feijóo, obviamente. Todo sigue siendo inestable, nada está garantizado, el tacticismo, como decíamos ayer, impera y todo puede pasar. Lo único que hoy parece claro es que Feijóo ha sido quemado y que Feijóo más tarde, más pronto, debería empezar a plantearse dejar la política. Todos sus asesores, ¿qué les quiero que les digan? Hombre, si Feijóo asumió a Gamarra de Casado, esperemos que el próximo no asuma ni a Bendodo, ni a Gamarra, ni a Tellado, ni a Borjita, ni a ninguno de ellos. Porque son personajes fracasados que han demostrado que no saben ni negociar con aquellos que tienen al lado. Nos vamos a emplazar, seguramente será ya el domingo, excepto que haya alguna novedad, porque esto vuela, esta reunión de última hora del PP, pues nadie contaba con ella, y hay gente que aún no se ha manifestado en el PP, también ha habido esas declaraciones de Paje, que bueno, saben que siempre dice alguna cosa del telemando y no sé qué, faltan también algunas de Europa, y vamos a ver cómo se mueven estos días. Ya estamos volcados totalmente en este agosto caluroso en todo lo que va a suceder y van a venir 15 días de desenfreno y de política radiante. Hay una cosa que queremos explicar. Sabemos e insistimos que hay mucha gente cabreada, que hay mucha gente, todo lo que quieran, enfadada, hay mucha gente rabiosa, hay mucha gente que no entiende nada. Pero nosotros queremos explicar una cosa que creemos que es interesante. Piensen en algo que hemos dicho en alguna otra ocasión. Por ejemplo, cuando estamos en medio de la pandemia, estamos viendo un momento histórico. Y mejor vivirlo, poder reflexionar sobre él, poder pensar, analizar, incluso escuchar, hablar, preguntar, responder, que hace 100 años que nadie nos preguntaría, ni podríamos opinar, ni valdríamos para nada. Es importante participar en estos momentos, bien escuchando, bien hablando, bien lo que sea, porque son momentos donde estamos formando parte de la historia y en muchas ocasiones la velocidad de los hechos superan la velocidad incluso del análisis lógico y coherente. Por eso pensamos que estamos en un momento muy interesante, a pesar de quien gane. Aquí saben que hemos dicho siempre que, entre comillas, nos da igual quién sea el presidente, porque lo que intentamos es explicar todo lo que sucede y explicar los movimientos para que lleguen a suceder. Y en esa lid creemos que el momento es especialmente intenso y requiere de mucha tranquilidad, mucha paciencia, porque aquí no hay nada atado, ni bien atado, ni mal atado. Hay más cosas en el aire de las que uno puede pensar. Y al final, las situaciones no siempre se basan en las cosas lógicas y coherentes. Hoy ha sido un ejemplo claro, pero pueden pasar cosas que aún nos puedan sorprender más. Y eso, como decimos a veces, no es opinión. Son las cosas que pueden llegar a pasar.
Estamos aquí, como decíamos, seguramente volveremos el domingo, pero si hay alguna cosa intentaremos estar antes para intentar explicarles cómo está la situación. Ánimos a todo el mundo, aquel que está un poco más trastocado por todo lo que ha pasado hoy, porque esto es el principio de todo lo que puede suceder las próximas semanas. Nos emplazamos, que hacemos al próximo programa. Como siempre decimos, simplemente seguimos.